En esta clase vamos a trabajar sobre la diferencia entre conversaciones públicas y privadas y barreras defensivas de la comunicación. Luego de leer el diálogo entre Celia y Patricia, podemos distinguir dos tipos de conversación. En esta tabla, prestemos atención inicialmente a la columna marcada con el número 1 para comenzar a profundizar sobre estos dos tipos de conversaciones. Todo lo que se dice de manera explícita y verbal forma parte de la conversación pública, conocido técnicamente también como lo que sucede en la columna derecha, y es el conjunto de palabras expresadas verbalmente. Todo lo que no se dice y se piensa forma parte de la conversación privada, conocida también como lo que sucede en la columna izquierda, marcada en esta tabla con el número 2. Y es el conjunto de interpretaciones, opiniones, juicios, inferencias, prejuicios, suposiciones sobre el tema, el otro, su carácter y su motivación. En la columna izquierda también encontramos emociones como miedo, enojo, tristeza, vergüenza, ansiedad, culpa. Se encuentra todo lo que pensamos y sentimos y no revelamos. A veces, las personas también se guardan sentimientos de ternura, compasión, simpatía, amor, y aunque estos sentimientos son positivos, muchos se sienten incómodos al revelarlos y permanecen en la columna izquierda. Entonces, conversación pública se le va a llamar a todo aquello que sucede en la columna derecha, lo dicho verbalmente, y conversación privada a todo lo que pienso y siento y no digo ubicado en la columna izquierda. Todos tenemos, cuando interactuamos con otros de manera constante, estos dos tipos de conversaciones, la pública y la privada. La conversación privada, lo que está en nuestra columna izquierda, es ese enorme territorio sobre las interacciones humanas que por lo general permanece oculto. Y está bien que así sea, en la medida que no interfiera verdaderamente con lo que sucede en la columna derecha, con lo que sucede en la conversación pública. Como vemos en el ejemplo de la conversación entre Celia y Patricia, lo que ocurre en la columna izquierda de Celia y no revela, tiene un altísimo impacto en la conversación pública. Entre ellas queda un conflicto sin resolver. En tanto, el conflicto que más molesta a Celia está en lo que sucede en su columna izquierda y al no quedar expresado, al no exponer el mismo, por supuesto, resulta muy improbable que pueda resolverse. Le vamos a llamar barreras defensivas de la comunicación a ese mecanismo que nos impide revelar aspectos importantes de nuestra columna izquierda en una conversación. Mientras más altas son nuestras barreras defensivas en una conversación, más nos alejamos de poder lograr una comunicación efectiva. En tanto, esos elementos hiperrelevantes quedan sin exponerse y ello nos aleja de lograr una conversación sobre los verdaderos puntos de conflicto o interés. Para comprender un poco más sobre las barreras defensivas, cada vez que ocultamos una emoción relevante, o una opinión o una interpretación relevante al tema, o cuando ocultamos admitir que cometimos un error, u omitimos dar un feedback, u omitimos hacer una crítica al otro sobre algo que consideramos debe mejorar, estamos en presencia de una barrera defensiva. Las consecuencias: disminución de la efectividad comunicacional, por supuesto, y disminución de la efectividad en los resultados de un equipo, donde las interacciones dotadas de claridad son el alimento fundamental. Vamos a trabajar sobre algunas herramientas de comunicación que nos ayuden a mejorar la gestión de nuestras conversaciones privadas para generar conversaciones públicas más efectivas y saludables, que nos ayuden a achicar la brecha entre lo público y lo privado de manera responsable y cuidadosa, en conversaciones que resulten relevantes, donde es fundamental achicar esta brecha. Es cierto que no podemos controlar la aparición de pensamientos, emociones, interpretaciones, etc. en nuestra columna izquierda. Pero, por otro lado,
si expresamos lo que sentimos, cómo lo sentimos y lo pensamos sin filtro, tales pensamientos y emociones intensas pueden crear más conflictos y deteriorar una relación relevante con pares, jefes, familiares, parejas, hijos, amigos, etc. A su vez, si no decimos nada y operan nuestras barreras defensivas, ya vimos que eso empobrece las conversaciones y deteriora también los resultados dentro de un equipo, porque dejamos muchos conflictos relevantes sin resolver porque ni siquiera son puestos sobre la mesa. Entonces, ¿cómo puede cualquier persona mejorar su comunicación con los demás y por encima de todo? ¿Cómo podemos ser auténticos en situaciones difíciles y al mismo tiempo mejorar la relación con nuestros interlocutores y la efectividad en la acción? El primer paso es la toma de conciencia de nuestra columna izquierda. Antes de ser auténtico con los demás, debemos ser auténticos con nosotros mismos y darnos cuenta de nuestra conversación privada. Darnos cuenta de nuestra columna izquierda y de nuestras barreras defensivas, sin duda, implica un esfuerzo importante de autoobservación genuina. El segundo paso es hacernos responsables de cuáles son nuestras intenciones en esta conversación. Lograr comprendernos con el otro, porque tenemos interdependencia y resulta necesario coordinar para avanzar, aunque no nos caiga muy bien. Lograr resolver algo que no está funcionando muy bien. Lograr avanzar en algún aspecto en el que estamos atascados. ¿Esas son mis intenciones? ¿O mis intenciones están más asociadas con demostrar que yo tengo razón y que el otro está equivocado? Si concluimos que lo que queremos lograr en una conversación es resolver un problema, avanzar de manera efectiva ante un conflicto o aclarar un tema de interés, y a la vez el tema o la persona activa en nosotros fuertes pensamientos y emociones en nuestra columna izquierda, es importante elegir lo que queremos hacer con nuestros pensamientos. Escupirlos sin filtro, esconderlos, darle lugar a las barreras defensivas o procesar de manera efectiva mi columna izquierda. El tercer paso entonces es hacernos responsables de elegir cómo queremos encarar la conversación en base a nuestros objetivos y en base a nuestros valores. Es decir, en base a lo que queremos lograr en nuestra conversación y en base a qué tipo de personas queremos ser cuando tenemos una conversación relevante con alguien relevante. Sostenido en esta conciencia y responsabilidad, debemos preguntarnos cómo estamos contribuyendo nosotros a la calidad de la conversación. Mientras más barreras defensivas pongamos nosotros, estaremos claramente contribuyendo a que esta conversación resulte menos y menos efectiva. Quizá podemos pensar que tenemos razones para ser defensivos. El otro puede ser muy terco o estar muy cerrado o no nos cae bien, etc. Pero de lo que se trata es ver cómo nosotros decidimos gestionar nuestra conversación en base al objetivo de lograr mejores resultados. Aprender a procesar nuestra columna izquierda nos ayuda a mejorar como personas y mejorar nuestra calidad comunicacional. Este tipo de conversaciones va a significar analizar críticamente las opiniones e interpretaciones que hay en nuestra columna izquierda. Este análisis ayuda a ver que la columna izquierda no es la verdad, sino una perspectiva posible de la situación. Para mejorar nuestras conversaciones, es crucial asumir que todo lo que sucede en la columna izquierda no es la verdad, sino que es lo que yo pienso sobre los hechos. Y eso que yo pienso no necesariamente es la única versión ni la única opción. Entonces, es importante diferenciar en nuestros planteos datos de opiniones o inferencias. Para procesar la columna izquierda es necesario poder hablar de ella por medio de la expresión de opiniones efectivas y no tóxicas. Una opinión tóxica es cuando hablamos de nuestras opiniones como si fueran un hecho, como si lo que yo pienso fuera la verdad y no lo que yo pienso o mi interpretación sobre la situación o un hecho.
Expresar opiniones, percepciones, impresiones o inferencias como dato objetivo o verdad establece un vínculo tóxico. Son tóxicas todas las intervenciones que hacemos presentando opiniones o percepciones como verdad o dato objetivo. Es importante aclarar que nuestras interpretaciones se basan siempre en nuestras preferencias, expectativas, objetivos, valores asociadas con la realidad, pero no son la realidad, es nuestra lectura de la realidad. Entonces, procesar la columna izquierda implica hablar de ello, pero a través de opiniones efectivas. Y esto implica, primero, hablar en primera persona. Yo pienso, a mí me parece, yo creo, yo considero. Utilicemos el término que mejor nos parezca, que más nos guste, pero hablemos en primera persona, porque eso implica apropiarnos de nuestra opinión, asumiendo que no es la verdad. A su vez, debo ser capaz de argumentar con datos concretos por qué sostengo la opinión que sostengo, recordando que la finalidad de este procesamiento más efectivo de la columna izquierda tiene como objetivo resolver un problema, mejorar un resultado, apuntando a un cambio deseable. Es fundamental, a su vez, mostrarme receptivo a la información que el otro también tiene para aportar, porque podría pasar que el interlocutor ofrezca información relevante que haga que yo amplifique mis propias opiniones. Es decir, estar abierto a escuchar activamente. Implica conscientemente hacer un esfuerzo por entender su perspectiva. Esto no implica estar de acuerdo con ella, pero sí requiere comprenderla cabalmente. Implica buscar acuerdos que le sirvan a las diversas partes. Ser curiosos, hacer preguntas, a su vez, muestra receptividad, mientras que nos permite entender mejor y generar el efecto interpersonal de sentirse entendido en nuestro interlocutor. El último paso es lograr también procesar las expresiones tóxicas del interlocutor. Para ello, es importante incluirse a uno mismo dentro de los pedidos que pueda tener para la conversación. Por ejemplo, si estamos frente a una persona que sabemos suele levantar la voz al enojarse, podemos pedir que ninguno levante la voz durante esta conversación. A más preciso el pedido, más fácil compartir el indicador con el que mediremos su cumplimiento. No es lo mismo pedir no decir malas palabras que pedir respetarse. Ese respetarse puede ser interpretado de maneras distintas por ambos interlocutores y puede no resultar un indicador objetivo. A continuación, los invitamos a volver al PDF de la clase y leer a Celia procesando de manera más efectiva su columna izquierda en la conversación con Patricia.